En el año 331 a.C., en una vasta llanura al este del río Tigris, dos mundos estaban a punto de chocar. Por un lado, el vasto y poderoso imperio persa, liderado por el rey de reyes, Darío III. Por el otro, el joven y ambicioso rey de Macedonia, Alejandro, conocido como Magno. El escenario estaba preparado para una confrontación que no solo decidiría el destino de dos hombres, sino el de civilizaciones enteras. Esta es la historia de la batalla de Gaugamela, un enfrentamiento que cambiaría para siempre el curso de la historia, recordada por su magnitud, su violencia y por los secretos que escondió bajo el polvo del desierto. Hoy, más de 2 milenios después, nos adentraremos en las arenas del tiempo para desvelar cómo una noche de engaños, una elección de terreno y la audacia de un hombre pudieron derrumbar un imperio que parecía eterno. Para entender Gaugamela, primero debemos entender la noche anterior. Imaginen la escena en cientos de miles de soldados persas, una fuerza colosal, reunida por Darío, acampando en la llanura. Había carros de guerra con cuchillas en sus ruedas, elefantes de combate, caballería pesada y arqueros de todas las satrapías del imperio. La confianza reinaba en el campamento persa. Habían elegido el terreno, conocían cada palmo y estaban seguros de que su superioridad numérica aplastaría al ejército invasor. Pero mientras ellos dormían o esperaban confiados, Alejandro actuaba en silencio. En la oscuridad de la noche, ordenó a sus hombres encender hogueras falsas lejos de su campamento real. Pequeños destacamentos de tropas se movían ruidosamente, creando la ilusión de un ejército inquieto y agotado, preparándose para un ataque nocturno desesperado. Los exploradores de Darío, observando desde la distancia, cayeron en la trampa. Informaron a su rey que los macedonios estaban nerviosos, exhaustos, y probablemente atacarían al amparo de la noche. En respuesta, Darío ordenó a su ejército permanecer en formación de batalla durante toda la noche, listos para repeler un asalto que nunca llegaría. Así, mientras los persas pasaban la noche en vela, de pie y consumiendo sus energías, el ejército de Alejandro descansaba, comía y se preparaba mental y físicamente. Al amanecer, cuando el sol se alzó sobre Gaugamela, Darío se encontró frente a un ejército macedonio fresco y totalmente preparado, mientras que sus propias tropas ya arrastraban el cansancio de una noche de falsa vigilia. La batalla ni siquiera había comenzado, y Alejandro ya había ganado la primera victoria. El lugar de la batalla, Gaugamela, no fue una elección al azar. Fue Darío quien seleccionó cuidadosamente esta llanura. El terreno era amplio, llano y despejado, ideal para su principal arma estratégica, los carros con cuchillas. Darío había ordenado a sus ingenieros nivelar el campo, eliminando cualquier obstáculo que pudiera entorpecer la carga de estos vehículos mortales. Su plan era simple y devastador: al lanzar los carros contra las compactas formaciones de falanges macedonias, romper sus líneas y sembrar el caos, para que su infantería y caballería pudieran aniquilarlos. Desde la perspectiva persa, Gaugamela era el campo de batalla perfecto, un escenario diseñado para la victoria. Pero Alejandro veía algo completamente diferente. Donde Darío veía una ventaja, Alejandro veía una oportunidad. Un campo de batalla abierto y sin obstáculos naturales no solo beneficiaba a los carros persas, también le daba a su propia caballería, más ligera y disciplinada, una libertad de maniobra sin precedente. Sabía que en un espacio tan amplio, la velocidad, la precisión y la capacidad de reaccionar rápidamente serían más decisivas que el simple número. El terreno que Darío había preparado para su triunfo se convertiría, irónicamente, en el lienzo sobre el cual Alejandro pintaría su obra maestra táctica. La llanura no era una trampa para los macedonios, sino una invitación para que el genio militar de Alejandro se desatara. Mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando los estandartes de un imperio que se extendía desde el Danubio hasta la India, las grietas internas del poder persa comenzaban a manifestarse. Sobre el papel, el ejército de Darío era invencible. Estaba compuesto por contingentes de docenas de pueblos sometidos a babilonios, egipcios, medos, escitas, pero esta diversidad era tanto una fortaleza como una debilidad. Muchos de estos soldados no luchaban por lealtad a Darío o al imperio, sino por obligación. Eran tropas forzadas, reclutadas de satrapías que resentían el dominio persa. Dentro del propio círculo de poder de Darío, las dudas carcomían la confianza. Nobles y sátrapas, aunque presentes en el campo de batalla, conspiraban en las sombras, cuestionando el liderazgo del rey. Algunos, como el sátrapa de Bactria, Besos, tenían sus propias ambiciones, y veían en una posible derrota la oportunidad de ascender.
Esta fragilidad interna era un secreto a voces. Alejandro y sus generales lo sabían. Entendían que el colosal ejército persa no era un monolito, sino un mosaico de lealtades frágiles que podría resquebrajarse bajo la presión adecuada. La verdadera batalla no sería solo contra las lanzas y las flechas, sino contra la voluntad de lucha de un imperio que, por dentro, ya estaba empezando a desmoronarse. Con los dos ejércitos finalmente frente a frente, la tensión era palpable. Alejandro no lanzó un ataque frontal directo. En lugar de eso, inició una de las maniobras más audaces y desconcertantes de la historia militar. Avanzó con todo su ejército en diagonal hacia la derecha, moviéndose casi en paralelo a la línea persa. Esta extraña marcha dejó perplejos a los comandantes de Darío. ¿Estaba Alejandro intentando rodear su flanco o buscaba un terreno menos preparado para los carros? Darío, temiendo que los macedonios salieran del área que había nivelado, ordenó a su caballería del flanco izquierdo que se moviera para interceptar el avance de Alejandro. Este fue exactamente el cebo que Alejandro había tendido, al desplazar sus tropas para contrarrestar la marcha oblicua. Los persas comenzaron a estirar su propia línea de batalla. Y entonces en el centro izquierda de la formación persa, ocurrió lo que Alejandro había estado esperando y provocando. Se abrió un pequeño hueco, una brecha momentánea entre la guardia personal de Darío y las tropas que se movían hacia el flanco. Era una imperfección, un error de coordinación que duraría solo unos instantes. Pero para un genio como Alejandro, un instante era suficiente. En ese preciso momento, giró su caballería de élite, los compañeros, y formando una punta de lanza humana, lideró personalmente la carga. No fue una carga contra el flanco ni contra el centro, sino directamente hacia ese hueco, apuntando como un misil al corazón del imperio en la posición del propio Darío en la carga de la caballería de los compañeros. Con Alejandro al frente, fue un espectáculo de velocidad, precisión y violencia controlada. Atravesaron la brecha que se había abierto en la línea persa, sembrando el pánico y la confusión. Los soldados persas cercanos, que esperaban un combate frontal, se vieron de repente asaltados por el flanco por la mejor caballería del mundo antiguo. La guardia personal de Darío, los inmortales, lucharon valientemente, pero la fuerza del impacto fue demasiado grande. El propio Darío, observando desde su carro de guerra, vio cómo la formación de Cuña Macedonia se abría paso a través de sus defensas, acercándose a él a una velocidad aterradora. Vio a Alejandro, con su casco distintivo, liderando el asalto. En ese momento, el terror se apoderó del Rey de Reyes. El pánico superó a la estrategia, el miedo a la valentía. En lugar de mantenerse firme y ser un punto de reunión para sus tropas, Darío tomó una decisión que sellaría su destino, y el de su imperio. Él dio media vuelta y huyó del campo de batalla. Su huida fue la señal. Cuando los soldados persas vieron el carro real batiéndose en retirada, la moral se desplomó instantáneamente. Si el rey, el descendiente de Ciro el Grande, abandonaba la lucha, ¿por qué deberían ellos seguir muriendo? La línea se quebró por completo, y lo que había sido una batalla se convirtió en una masacre y una persecución. La caída de Darío no fue una caída física, sino una caída moral, que arrastró consigo a todo su ejército. La huida de Darío marcó el fin efectivo no solo de la batalla, sino del imperio aqueménida, tal y como se había conocido durante más de 200 años. Aunque algunas unidades persas, especialmente en el flanco derecho bajo el mando de Masío, continuaron luchando con ferocidad, incluso pusieron en aprietos el flanco izquierdo macedonio. La noticia de la retirada del rey se extendió como la pólvora. El colapso fue total. Gaugamela no fue simplemente una victoria militar para Alejandro. Fue el colapso psicológico, político y estratégico de una superpotencia. Las grandes ciudades del imperio, como Babilonia y Susa, abrieron sus puertas a Alejandro, sin oponer resistencia. Los tesoros inimaginables de los reyes persas cayeron en sus manos, dándole los recursos para continuar sus conquistas hasta los confines del mundo conocido. Darío, ahora un rey fugitivo, fue traicionado y asesinado por sus propios sátrapas, entre ellos Besos, quien esperaba tomar el poder, pero ya era demasiado tarde. El imperio ya no existía. Con la victoria en Gaugamela, Alejandro dejó de ser simplemente Alejandro de Macedonia, un rey conquistador. Se convirtió en el heredero del imperio más grande que el mundo había visto. Se convirtió en Alejandro Magno, una figura cuya leyenda trascendería su propia vida y resonaría a través de los siglos. Hoy, mientras reflexionamos sobre los eventos de aquel día en la llanura de Gaugamela, nos damos cuenta de que esta batalla es mucho más que una simple crónica de tácticas y ejércitos. Es una lección atemporal sobre liderazgo, psicología
y la naturaleza del poder. Nos enseña que la superioridad numérica no garantiza la victoria. Nos muestra cómo la audacia y la innovación pueden superar la tradición y la complacencia. Y sobre todo, nos revela que las guerras, a menudo, no se ganan únicamente con espadas y lanzas en el campo de batalla, sino en la mente de quienes las lideran y en la moral de quienes las luchan. Los secretos de Gaugamela ocultos durante milenios bajo la arena nos recuerdan que la historia no es solo un relato de grandes imperios y batallas decisivas, sino también la suma de decisiones humanas, de momentos de genialidad, de valentía y también de miedo. La leyenda de Alejandro Magno se forjó en el polvo de esa llanura, un testamento perdurable al poder de una voluntad indomable para cambiar el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha fascinado la increíble estrategia de Alejandro en Gaugamela, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones de los momentos más cruciales del pasado. Déjanos en los comentarios qué otra batalla o personaje histórico te gustaría que analizáramos. Hasta la próxima.